Imagina ser parte de un experimento tan perturbador que cambió para siempre la ciencia, la psicología y la moralidad humana. Este fue el experimento más escalofriante de la historia, y hoy vamos a desentrañar los secretos oscuros detrás de él. No te lo puedes perder. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. ¡Sigamos! La NASA no es solo la principal agencia de exploración espacial del mundo, sino que también se ha convertido en una de las marcas más emblemáticas de la historia. Su influencia se extiende a innumerables películas y programas de televisión, y sus logotipos icónicos adornan desde bolsas de agua caliente hasta sudaderas con capucha. Al mencionar el acrónimo NASA, surgen imágenes de astronautas valientes posando junto a cohetes brillantes, de genios trabajando en equipo alrededor de pantallas de computadora, y de una mujer en una curiosa interacción con un delfín. A pesar de la innegable grandeza de la NASA a lo largo de los años, esta histórica organización ha enfrentado algunos tropiezos, como el incidente del Mars Climate Orbiter, que se perdió debido a un error en las unidades de medida. Nadie se dio cuenta hasta que se adentró en la atmósfera de Marte y se desintegró. Sin embargo, no hay error más extraño que el peculiar proyecto del delfín que la NASA financió en la década de 1960. De hecho, este experimento podría ser considerado uno de los más insólitos en la historia de la ciencia moderna, involucrando interacciones entre especies, exploraciones de la conciencia y una mujer que compartía su hogar con un delfín llamado Peter. Así que prepárate para sumergirte en la fascinante historia de un experimento de la NASA que se desvió de su camino y terminó en una revista poco convencional. Considerando lo inesperado que se tornaron las cosas, estamos hablando de inyectar LSD a delfines. Este proyecto tuvo sus raíces en una ciencia verdaderamente innovadora, impulsada por un brillante pionero en el campo del psicoanálisis y la neurociencia, el Dr. John Lilly. Lilly fue uno de los primeros científicos en dedicarse seriamente a comprender la inteligencia animal. Sus investigaciones iniciales se centraron en gatos y perros, pero pronto se dio cuenta de que, para descubrir la verdadera inteligencia en el reino animal, debía estudiar criaturas con cerebros tan grandes y complejos como el nuestro. El delfín mular resultó ser la elección perfecta. No solo se adapta bien al cautiverio, sino que su cerebro es en realidad un 30% más grande que el de los humanos, aunque su relación cerebro-peso corporal es más pequeña que la nuestra. Es superior a la de un chimpancé y comparable a la de nuestros ancestros humanos de hace aproximadamente 2 millones de años. Esta estadística reveladora llevó a John Lilly a sospechar que los delfines podrían no solo ser inteligentes para los animales, sino poseer habilidades cognitivas que se acercan a las nuestras. Así que, a finales de la década de 1950, se propuso demostrarlo. Durante un estudio pionero sobre la inteligencia de los delfines, Lilly hizo un descubrimiento sorprendente, o más bien, su esposa lo hizo. Ella había estado en una de las piscinas de delfines, discutiendo algunos resultados de pruebas con otro investigador, cuando uno de los delfines cercanos comenzó a imitar los sonidos de sus voces, como si quisiera unirse a la conversación. Lilly ya estaba convencido de que los delfines eran extremadamente inteligentes, y para él, el hecho de que sus propios sujetos de prueba intentaran comunicarse con él fue la prueba más sólida hasta ese momento. Emocionado por las implicaciones, cambió el enfoque de su investigación de estudiar la inteligencia animal en general al objetivo más audaz de comunicarse directamente con los delfines. La idea de que podríamos tener una conversación real con otra especie fue tan revolucionaria que atrajo la atención de los principales medios de comunicación. Lilly hizo apariciones en televisión y radio, y en 1961 publicó su investigación hasta ese momento en un libro titulado Man and Dolphin. Sin embargo, esto fue mucho más que un simple resumen de sus experimentos. Incluía las visiones audaces de Lilly sobre un futuro en el que los delfines, capaces de comunicarse en inglés, podrían tener un asiento en las Naciones Unidas. Puede que esto suene un tanto descabellado, y de hecho lo es, pero el libro de Lilly cautivó a muchas figuras influyentes, incluido el legendario astrofísico Frank Drake. Si eres un seguidor habitual del canal, ese nombre te resultará familiar. Drake es más conocido hoy en día por la ecuación que lleva su nombre. Una fórmula matemática que intenta predecir el número de civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia. Él estaba convencido de que el trabajo de John Lilly sobre la comunicación con delfines era de suma importancia para su propia investigación. ¿Por qué?, te preguntas. Bueno, en 1960, menos de un año antes de que John Lilly publicara Man and Dolphin, Frank Drake había comenzado la búsqueda aún incompleta de la humanidad para encontrar vida inteligente en el espacio. Al completar la primera búsqueda moderna de extraterrestres conocida como el Proyecto OSOR,
Pero no solo estaba interesado en encontrar extraterrestres, quería establecer contacto. Sin embargo, ¿cómo se comunica uno con una raza alienígena cuyas experiencias, cultura e idioma son tan increíblemente diferentes a los nuestros? Probablemente ya puedes imaginar hacia dónde se dirige esto. Drake consideró que intentar hablar con delfines era un ensayo para el primer contacto con extraterrestres, así que conversó con sus colegas de la NASA, quienes rápidamente decidieron que la carrera espacial podía esperar para que un hombre llamado John pudiera disfrutar de té y galletas con un delfín. Por supuesto, le escribieron un cheque generoso. Esta afluencia de fondos permitió a Lily construir una villa en la idílica isla caribeña de St. Thomas, pero no era una simple casa de vacaciones. El exterior anodino ocultaba un laboratorio de alto secreto que Lily esperaba que pronto se convirtiera en el escenario de uno de los mayores logros científicos en la historia de la humanidad. La villa estaba situada directamente en la costa, con espacio de oficina en el piso superior y una piscina debajo que se llenaba con agua de mar cada vez que subía la marea. Se llamó Dolphin Point y se completó a finales de 1963, momento en el que Lily había reunido un equipo de élite de los mejores científicos para comenzar a trabajar en su sueño de comunicación directa entre humanos y delfines. Sin embargo, unos meses después del inicio del proyecto, una joven local llamada Margaret, como le gustaba que la llamaran, apareció en el laboratorio de la nada. Las pequeñas islas son lugares difíciles para mantener secretos, y Margaret había estado intrigada por los rumores de un laboratorio misterioso donde humanos y delfines coexistían muy cerca. Un laboratorio secreto en una isla caribeña, con una piscina para delfines. Personalmente, habría asumido que era la guarida de un villano de Bond y me habría mantenido alejada. Pero Margaret no tenía tales reservas al llegar al laboratorio. En lugar de ser recibida con hostilidad, la invitaron a entrar y ver a los delfines por sí misma. Pasó todo el día allí observando a los animales y tomando notas extensas que luego compartió con el equipo esa misma noche. Margaret era una mujer de solo 22 años sin formación formal como naturalista, pero había hecho observaciones realmente perspicaces sobre los delfines y su comportamiento. Tan perspicaces, de hecho, que le ofrecieron un trabajo de inmediato, y no cualquier trabajo. Lily le asignó lo que posiblemente era el papel más importante y controvertido de todo el equipo. Margaret iba a enseñar a los delfines a hablar. El inglés, para decirlo suavemente, era una tarea monumental. Si eres una persona especialmente observadora, probablemente ya hayas notado que los humanos y los delfines son bastante diferentes. Incluso si los delfines fueran capaces de entender el idioma inglés, lo cual es un gran desafío. Había serios obstáculos fisiológicos que superar si alguna vez iban a hablarlo realmente. A diferencia de nosotros, los humanos, los delfines no tienen cuerdas vocales y no pueden hablar con la boca fuera del agua. Producen sonidos de una manera similar a la mayoría de los políticos, forzando el aire a salir de sus orificios. En el laboratorio de Dolphin Point había 3 delfines, Pamela y Peter. Margaret trabajaba casi exclusivamente con Peter, el más joven de los 3, quien, a diferencia de las hembras, no había sido entrenado por humanos, lo que lo convirtió en una pizarra en blanco para comenzar. Sus lecciones fueron espectacularmente bien. Aunque no pudo formar palabras reconocibles, pudo imitar de manera confiable los patrones de habla y las inflexiones de Margaret. Esto puede no parecer mucho, pero en un par de semanas, Peter había dominado algo que a un niño humano le habría llevado varios años. Margaret pasaba cada minuto de su vida despierta en el laboratorio, pero no era suficiente. Cada segundo que pasaba separada de Peter eran momentos que nunca podrían recuperar. Y cuando ella dejó el laboratorio y se fue a casa por la noche, resaltó la simple verdad de que, sin importar el tiempo que compartieran, ella y Peter habitaban mundos radicalmente distintos. Para Margaret, esto representaba un desafío significativo, y se le ocurrió una solución audaz para superarlo. Si deseaba cerrar la brecha entre el hombre y el delfín, debía derribar las barreras naturales que nos separan. Con el consentimiento de Lily, impermeabilizó todo el primer piso del laboratorio y lo inundó con agua de mar profunda, creando un entorno único. Luego, decoró el espacio con muebles inusuales, incluyendo un escritorio suspendido del techo y una cama elevada. Así, cuando estas extraordinarias renovaciones se completaron, Lily y Margaret habían creado el primer, y probablemente el último, piso compartido entre humanos y delfines en el mundo. Durante los siguientes 6 meses, Margaret vivió con Peter las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A pesar de este cambio radical en su vida, el progreso de Peter, que había comenzado de manera prometedora, se desaceleró.
Era extremadamente hábil imitando sonidos y comprendía una amplia gama de instrucciones simples, pero su capacidad para utilizar el idioma inglés o formar palabras reconocibles no avanzaba en absoluto. Poco después de que Margaret y Peter se unieran, la NASA envió a Carl Shawn para evaluar cómo se estaban utilizando sus fondos en St. Thomas. Desafortunadamente, Shawn no quedó impresionado con lo que observó. Estaba convencido de que Peter simplemente imitaba los sonidos que Margaret producía, con una comprensión limitada, si es que la había, de su verdadero significado. Le preocupaba que la situación se estuviera descontrolando. Drake y Shawn intentaron redirigir el enfoque del trabajo de Lily, reconociendo que enseñar a los delfines a hablar inglés probablemente seguiría siendo un sueño de ciencia ficción en lugar de una realidad científica. Sugirieron que Lily se centrara en comprender mejor cómo se comunican los delfines entre sí. El astrofísico también tenía ideas brillantes sobre cómo lograrlo. Por ejemplo, Drake ideó un experimento ingenioso para probar si los delfines podían transmitir ideas complejas entre ellos solo a través de su lenguaje. Esto se logró separando a dos delfines para que pudieran escucharse, pero no verse. A uno de los delfines se le mostraría cómo obtener comida siguiendo un conjunto aparentemente aleatorio de instrucciones. Si el segundo delfín comenzaba a seguir el mismo procedimiento sin haberlo aprendido previamente, demostraría capacidades de comunicación avanzadas. Sin embargo, esto no fue suficiente para Lily. Demostrar que los delfines poseían su propio lenguaje sería fascinante, pero establecer una línea genuina de comunicación con una especie no humana consolidaría su lugar en la historia. Así, las lecciones de Margaret con Peter continuaron, aunque no sin dificultades. Como un delfín macho joven en proceso de madurez sexual, Peter tenía ciertas necesidades, y se descubrió que a los delfines en esta etapa les resulta casi imposible concentrarse en sus lecciones, algo con lo que estoy seguro que todos los estudiantes pueden identificarse. En este punto del experimento, Peter había desarrollado un fuerte apego a Margaret, y cuando se sentía particularmente inquieto, comenzaba a frotarse contra sus piernas, lo que podría describirse como un viejo y húmedo saludo. Margaret resolvió este dilema dándole a Peter algo de tiempo con las dos delfinas hembras en la piscina de abajo, pero el complicado proceso de trasladar a Peter entre el laboratorio y la piscina era arduo, y requería mucho tiempo, varias personas y un ascensor improvisado, lo que resultaba en la pérdida de horas valiosas. Para optimizar el tiempo, Margaret decidió tomar el asunto en sus propias manos, y por asunto me refiero a la distracción de Peter. Cada vez que se distraía con pensamientos inapropiados, ella lo estimulaba manualmente hasta el clímax, momento en el cual podían continuar con su lección, a pesar de la complejidad de compartir el espacio y las habituales distracciones. El progreso de Peter se había estancado. Su habilidad para imitar la voz de Margaret era mejor que nunca, pero aún no podía formar palabras, y estaba lejos de poder utilizar el lenguaje para comunicar sus pensamientos o ideas. Margaret no se preocupaba. Estaba convencida de que estaban a punto de lograr un avance significativo. Si tan solo pudiera motivar a Peter unas cuantas veces más, pronto sería un Shakespeare de las profundidades. Sin embargo, la doctora Lily tenía una perspectiva diferente. Ignorando el consejo de Frank Drake y Carl Shawn, provocó cierta agitación en la NASA. Necesitaba resultados concretos y los requería con urgencia. Los años 60 son sinónimo de la cultura hippie, y entre ellos Margaret y Peter, el delfín, habían redefinido el concepto de amor libre. Pero a medida que el Dr. John Lilly se desesperaba por demostrar un progreso tangible, buscó inspiración en otro de los símbolos de la década, las sustancias que alteran la mente. En una pequeña y encantadora coincidencia, fue la esposa de Ivan, productor de Flipper el delfín, fue la que introdujo a John Lilly en el mundo del LSD. A medida que avanzaban los años 60, el estudio y la experimentación con ácido comenzaron a eclipsar su interés por los delfines. Sin embargo, cuando Peter alcanzó su meseta del lenguaje, Lily se dio cuenta de que podría haber una forma de entrelazar estas dos áreas de investigación tan dispares. El LSD no solo se utilizaba para crear coloridos patrones de tie-dye. Los intentos de Putz de mostrarse fuerte también se estaban explorando para una variedad de aplicaciones extraordinarias, desde la curación de enfermedades mentales hasta el control mental, habiendo llevado a cabo docenas de experimentos con LSD en sí mismo. Lily comprendía perfectamente que tenía el poder de expandir la mente y fomentar nuevas experiencias al intentar enseñar a un delfín a comunicarse en inglés. Lily estaba intentando conectar con la mente de otra especie y pensó que un poco de LSD podría ayudar a cerrar esa brecha, así que administró la droga tanto a los delfines como a él mismo. Si te imaginas a los delfines flotando de espaldas, contemplando las estrellas con enormes sonrisas en sus rostros, lamento decirte que estás equivocado, a pesar de varios intentos.
Los delfines no mostraron ningún signo de ser afectados por la droga. Sin embargo, la dosis resultó fatal para el experimento en su conjunto, y varios miembros destacados del equipo de investigación renunciaron rápidamente, lo que llevó a que la financiación de Lilly se cortara. Me encantaría decir que nuestra historia termina ahí, pero desafortunadamente queda un capítulo trágico por contar. El experimento pudo haber concluido, pero mientras Margaret Lilly y el resto del equipo de investigación podían simplemente regresar a casa y seguir adelante con sus vidas, el destino de los delfines libres era mucho menos claro. Al final, fueron trasladados a un pequeño laboratorio en un banco reconvertido en Miami. Las condiciones eran realmente horribles. Los delfines se mantenían en pequeños tanques llenos de cloro, demasiado pequeños para nadar y sin luz natural. Aún más importante, al menos para Peter, no había Margaret. No podemos comunicarnos con los delfines. El experimento de Lilly demostró eso. Pero no era necesario hablar con Peter para saber que se había enamorado de Margaret. Cuando terminó el experimento, se la llevaron por razones que él no comprendía y nunca se recuperó de la angustia. Unas semanas después de su llegada a Miami, se hundió hasta el fondo del pequeño tanque y se quedó allí, negándose a subir a la superficie para tomar aire durante varios minutos hasta que falleció. El suicidio animal es un tema controvertido. Para llamar verdaderamente suicidio a la muerte de Peter, debemos estar seguros de que tenía una comprensión sólida de conceptos abstractos como la vida y la muerte, así como de que sus acciones finalmente lo llevarían a su fin. Pero, ya sea que elijas llamarlo suicidio o no, poco después de que concluyera el experimento de John Lilly y Margaret se marchara, Peter el delfín lamentablemente dejó de existir. Después de que Margaret superó su dolor, terminó casándose con el fotógrafo oficial del experimento y se les permitió mudarse al laboratorio de Dolphin Point, donde Margaret había vivido tan felizmente con Peter. Afortunadamente, a su nuevo esposo no le pareció extraño vivir en la misma casa que el resbaladizo ex de su esposa, y la feliz pareja continuó criando hijos libres allí. El laboratorio nunca se convirtió por completo en un hogar familiar, y permaneció parcialmente inundado hasta que finalmente se mudaron. En cuanto a Lilly, se sumergió profundamente en la madriguera del conejo del LSD, convirtiéndose en una especie de gurú de la contracultura en los años 60 y más allá. Durante un par de décadas, al menos, era más drogadicto que científico. Al principio de su carrera, inventó el tanque de privación sensorial, ya sabes, esa cosa en la que se mete para poder usar sus poderes de visión remota en Stranger Things. Lilly utilizó principalmente su tanque personal para intensificar sus viajes cuando consumía drogas como LSD y ketamina, y fue durante uno de esos viajes a su propia mente que se convenció de que el mundo estaba siendo manipulado por algo llamado la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra. Comencé este relato hablando de un acrónimo, NASA, y lo terminaré de la misma manera. Si eres lo suficientemente mayor como para no haber jugado juegos de Mega Drive en los años 90, la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra, o ECO, seguramente te resultará familiar. Hecho el Delfín fue un éxito sorpresa en la consola All-LC Conquesting de Sega. Pocas personas que jugaron el juego alguna vez supieron sobre el extraño hombre y los experimentos aún más extraños que lo inspiraron. El experimento con delfines financiado por la NASA de Lilly fue en gran medida olvidado tras su conclusión, hasta que apareció en un número de Hustler a finales de la década de 1970 titulado Sexo interespecies, humanos y delfines. El artículo era pura basura, y hubo una protesta pública sobre las cosas que se habían hecho a Peter y sus amigos en nombre de la ciencia. La mayoría de los experimentos financiados por la NASA terminan en revistas científicas. El hecho de que este haya llegado a una revista pornográfica ciertamente no fue ideal en lo que respecta a John Lilly y Margaret, pero ayudó a cimentar la historia. Si este experimento te dejó sin palabras, no te puedes perder el siguiente video, donde exploramos otro misterio aún más impactante. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a la comunidad para no perderte más contenido que desafía los límites de la mente humana. Nos vemos en el siguiente